Hermano, con la ayuda del Señor, hoy y el próximo domingo, yo pienso compartir con ustedes dos enseñanzas sobre la cosmovisión cristiana. Y he estado estudiando, y yo sé que esto va a ser de mucha edificación para todos. Y yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo que usted abra sus oídos, abra su corazón, porque la situación no está muy fácil, no es fácil para el verdadero cristianismo, la verdadera fe en este tiempo, pero yo creo que Dios viene ayudándonos y nos va a ayudar. Y una de las maneras en que Dios nos va a ayudar es a través de su palabra, a través de la enseñanza. Así que hoy vamos a trabajar el tema la cosmovisión cristiana, y el próximo domingo vamos a enseñar sobre el tema hacia una cosmovisión bíblica coherente. Amén. Estemos en pie, vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Allí ya está proyectado en las pantallas, y los que tienen su ejemplar de la Santa Biblia, vamos a leer todos a una sola voz. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. Voy a predicar este mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. El término cosmovisión se usa para describir un conjunto central de valores y principios a través de los cuales se entiende el mundo. Por eso la manera más fácil de definir, aunque sea de manera genérica, la palabra cosmovisión es cómo yo interpreto o cómo veo yo el mundo. Una cosmovisión es una compilación de las percepciones del mundo de un individuo o en un individuo, esencialmente la forma en que una persona entiende la realidad. La cosmovisión de una persona es muy importante, ya que afecta prácticamente todas las decisiones de la vida. Escuche. La cosmovisión de una persona termina afectando prácticamente todas las decisiones de la vida. Entonces, una cosmovisión específicamente cristiana estaría viendo al mundo a través de un lente cristiano o bíblico. Una cosmovisión cristiana es aquella en la cual la Biblia es la norma, es donde la palabra del Señor es formativa. La palabra cosmovisión no se lee en la Biblia. Quizá en las versiones nuevas se podría llegar a mencionar, pero sí existen varias expresiones que significan la cosmovisión.
¿Cómo? Dos puntos. Escuche estas frases que sí las encontramos en la Biblia. La voluntad de Dios, la verdad, la ley de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios, la mente del Señor, el pensamiento de Dios, la transformación de la mente, la inteligencia espiritual y el evangelio que trae salvación. Esas son expresiones que sí encontramos en la Biblia y que identifican la cosmovisión cristiana o bíblica. O sea, la manera en que Dios discierne al mundo, en que Él manifiesta la realidad o revela su voluntad en la realidad del hombre. Aquí vamos a definir la cosmovisión cristiana en base a las palabras relacionadas a ella, a la cosmovisión. Así que a partir de ahora vamos a ir desarrollando, ampliando el concepto o la definición de cosmovisión cristiana. Nosotros de antemano sabemos que el cristiano debe pensar diferente al inconverso. El cristiano, el hijo de Dios, debe pensar diferente al agnóstico, al ateo, al ignorante. Digo ignorante en cuanto a la palabra de Dios, a las cosas de Dios. Pero hermano, ahí, y lo vamos a mirar en la próxima enseñanza, ¿no? Hacia una cosmovisión bíblica coherente, porque hermano, yo tengo una frase ahí, tremenda frase. Nosotros el domingo escuchamos la enseñanza desde una cosmovisión bíblica, pero el lunes comenzamos a vivir desde una cosmovisión mundanal. Y entonces allí hay una, ¿cómo se llama? Dicotomía. Hay una incoherencia. Yo no puedo escuchar con una mente y con un corazón la palabra de Dios el domingo y el lunes vivir de otra manera. Pero esa es la enseñanza del próximo domingo. Hoy vamos a ampliar, a desarrollar la frase o el término cosmovisión cristiana. Número 1. La cosmovisión cristiana es un sistema de creencias espirituales o la capacidad espiritual para discernir la voluntad de Dios. O sea que la cosmovisión cristiana me ayuda a mí a entender, a recibir y a aplicar en mi vida el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Se puede describir como la capacidad espiritual para entender la voluntad de Dios, o bíblicamente como la inteligencia transformada, que es el sistema de creencias cristianas. Por eso leímos Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O sea, no permitan que la cosmovisión de este mundo termine a ustedes metiéndolos en una forma de vivir, en una forma de pensar, en una forma de hablar. No lo permitan, antes bien transfórmense. Que la cosmovisión sea transformada
a través de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Ahí está el conocer. Vamos a desglosar un poco eso. La voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2 es el mejor texto de la cosmovisión, ya que Pablo lo dijo para que sus hermanos en la época del Imperio Romano pudieran distinguir y construir su cosmovisión entre todos los pensamientos del momento. La palabra comprobar significa entender, encontrar, ver, visión, cosmovisión. Ver, cómo veo yo el mundo, cómo lo entiendo, cómo lo encuentro. Esto implica un discernimiento espiritual. ¿Cuánto hace que Dios viene diciéndonos que necesitamos discernimiento espiritual? Yo sé que para muchos, yo espero que no tantos, es difícil entender eso del discernimiento espiritual. Hermano, a usted le falta discernimiento espiritual. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Será ir más a la iglesia? ¿Será más oración? Discernimiento espiritual. Para entender la voluntad de Dios y encontrar los pensamientos de Dios. ¿Se acuerdan que a través del profeta Isaías Dios le dice al pueblo y a nosotros también a través de esa palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos? O sea, vamos por caminos diferentes. Y eso es algo que nosotros como seres humanos debemos tratar de entender y hay que aceptarlo. Mis caminos no son los mismos caminos de Dios. Y ahí es donde nos enfrascamos en la lucha. Ahí está, como diría un amigo mío, el meollo del asunto. Es en entenderlo y en tratar de, no sé si, creo que se puede usar esta expresión, alinearme con el pensamiento de Dios. Es ubicarme en el camino de Dios. Él dijo a través del profeta Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Si le vas a dar ese aplauso, dáselo fuerte. Y todos. Entonces, ¿cómo podemos tener ese discernimiento espiritual o meternos en ese sistema de creencias? Es posible si entendemos la voluntad de Dios. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Generalmente la voluntad de Dios se define como la actitud de Cristo o la mente del Espíritu. Mano, pasó un mes, pero yo me conecto con la última enseñanza que tuvimos aquí. Gloria al Señor. Viviendo en el Espíritu. Así que la voluntad de Dios, repito, se define como la actitud de Cristo o como la mente del Espíritu. Romanos 8:5. Teológicamente, la voluntad de Dios clasifica en dos términos. Número uno, el propósito eterno de Dios. Y número dos, la palabra de Dios, es decir, la revelación, las sagradas escrituras, la Biblia. Propósitos, revelaciones a través de su palabra. Propósitos de Dios, la intención de Dios. O como preguntaron algunos hombres en la antigüedad: ¿qué es lo que Dios quiere que se haga?
¿Qué es lo que Dios quiere que se diga? ¿Cómo es que Dios quiere que yo viva? Nosotros necesitamos volver. Por favor, escuche bien esta parte en el nombre de Jesucristo. Nosotros necesitamos volver nuevamente, renovarnos, hermano, confirmar nuestro pacto con Dios de volver a la dependencia en Dios. Aleluya. A la dependencia en Dios. Sabe, hermano, yo cuando hablé de las etapas del cristiano, yo hablo de la madurez y digo que el gran peligro de la madurez del cristiano, que creo que es donde esta iglesia ya está después de muchos años, es la autosuficiencia, es el conformismo. ¿Y sabe por qué? Porque la autosuficiencia es contraria a la dependencia. La autosuficiencia es una independencia. Es yo no necesito de ti, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito, aunque nadie se atreva a vocalizarlo, pero lo viven con sus palabras, con sus hechos. Yo no necesito de Dios para esto. Y se nota porque viven sin tener en cuenta lo que dice la palabra. Porque lo manejan sin haber orado. Porque lo manejan sin consejo. Esa ha sido la tendencia del ser humano desde el principio. Desligarse de Dios. Inmenso poder en el nombre de Jesús. Liberarse de Dios. Voy a volvérselo a leer en el Salmo que yo ya he compartido con ustedes porque me parece revelador. Revelador. El número 2. Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Porque la tendencia del hombre, y eso se manifiesta a través de los gobiernos, y eso se manifiesta a través de las grandes instituciones, es al alejarse del concepto divino. En las discusiones más importantes de ética, de moral, en los tiempos contemporáneos, hermanos, no se quiere incluir a Dios. ¿Por qué? No metan aquí la Biblia, dicen. No metan aquí la religión. Dejen fuera eso. Como si Dios no tuviera nada que decir. Como si Dios no tuviese derechos. Como si no hubiese una ley divina. Como si nuestro Dios no pensara. Por eso al hombre le conviene más el ídolo. Porque el ídolo es mudo. Porque el ídolo es inerte. Porque el ídolo no protesta. Él se queda donde tú lo pongas. Pero Dios, el verdadero Dios, aleluya, ¿sabe qué dice la palabra? Tiene boca y habla. Tiene manos y obra. Ushala y acamajando. El hombre tuvo una época en que vivió conforme a la voluntad de Dios al principio.
La iglesia tuvo una época en que vivía bajo la dirección del Espíritu. Porque, hermano, vea, nada se le escapa al Espíritu. Yo voy a ministrar en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. No hay mentira que se le pueda meter al Espíritu Santo. El Espíritu todo lo escudriña, todo lo discierne. Nadie puede engañar al Espíritu. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Aleluya, aleluya. La cosmovisión cristiana es la capacidad espiritual para discernir la voluntad de Dios. El propósito eterno de Dios. Por eso, hermano, ese mensaje, Dios tiene algo que decir, te debería volvérselo a escuchar. Dios tiene algo que decir, y no solo en la crisis. Dios tiene algo que decir en la abundancia. Dios tiene algo que decir en tu soltería y tiene algo que decir en tu matrimonio. Dios tiene algo que decir en la educación de los hijos. Yo quiero escuchar amén si usted está de acuerdo, hermano. Dios tiene algo que decir en el culto y del culto. Dios tiene algo que decir de la verdadera adoración. Dios tiene algo que decir del ministerio. Dios tiene algo que decir del liderazgo. Dios tiene algo que decir de la justicia. Dios tiene algo que decir de la moral. Dios tiene algo que decir de la ética. Dios tiene mucho que decir del gobierno. Para discernir su voluntad. Él puede mostrar su voluntad a través de la oración. Él puede mostrar su voluntad a través de sueños. Él puede mostrar su voluntad a través de visiones. Él puede mostrar su voluntad a través del consejo cristiano. Él puede mostrar su voluntad a través de la providencia divina de diferentes situaciones. Él puede revelar su voluntad aún en la naturaleza. Él muestra su voluntad en la historia. El Señor dice a través del apóstol Pablo: transfórmese. No se conformen. Es necesaria una transformación. No te acomodes al pensamiento mundano. Estamos en la iglesia del nombre de Jesús. No te acomodes al pensamiento mundano. No te fíes de la manera en que allá afuera hacen las cosas. El apóstol Pablo también dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tengo legalmente permiso para todo, pero no me voy a dejar controlar de nada. Aleluya. Me gusta esa frase. No me voy a dejar controlar de nada.
porque ya no vivo bajo la ley del pecado, sino bajo la ley del Espíritu. No es lo que yo pienso, no es lo que piensa mi amigo, no es lo que dice la corriente de pensamiento del mundo, es lo que dice Dios a través de su palabra. Lo que el Espíritu diga, 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 eso se hará. Principalmente entendemos la voluntad de Dios mediante la palabra, la Biblia. Es la manera más segura. Está bien si tienes un sueño, está bien si tienes una visión, está bien si recibes un consejo, está bien la naturaleza, pero lo más importante, hay que fundamentarse en lo que está escrito. Lo que está escrito, escrito está. El Señor dice, confórmate. Ahí sí, ahí sí. El Señor dice, confórmate a lo que está escrito. Volvemos al tema de la mente. Es que, ¿por qué? ¿Por qué tener la mente tan cerrada? ¿Por qué no ser de mente más abierta? Ve, hermano, usted puede abrir la mente como quiera. Usted puede abrir la mente como un océano. Pero si eso va en contra de lo que está escrito, usted está perdido. Usted se va a hundir en esa inmensidad de mente. Es que en la iglesia le ponen problema a todo. Hay mucha gente cansada con la norma. Hay mucha gente cansada con la palabra formativa. Quieren soltar las ligaduras, quieren liberarse. Porque no entienden esto. No entienden lo que significa una cosmovisión cristiana. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: si la sal se hiciere insípida, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Él lo que está diciendo es: no sirve para nada, solo para ser pisoteada por los hombres. Que Dios nos guarde. Dios no quiere que su iglesia termine así. Hermano, nosotros no podemos convertirnos en personas que le traen vituperio al evangelio de Cristo. Nosotros, al contrario, como dijo también el Señor Jesucristo, para que los hombres vean tus obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente pueda decir: verdaderamente estos son discípulos de Cristo. Aplauda, aplauda, por favor, glorifique al Señor. Dele gracias a Dios por su palabra. Por favor, que el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo, no termine siendo una piedra de tropiezo para ti. No tropieces con Cristo. Fundamentate en la roca, porque esa roca sirve para esas dos cosas: o tropiezas en ella o te afirmas en ella. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Será que podemos levantar la mano y decir: Señor, yo quiero ser afirmado en la roca eterna de los siglos? Yo quiero caer sobre esa roca, no caer por esa roca, ni que esa roca caiga sobre mí. Yo quiero ser afirmado en esa roca. Aleluya. La roca eterna de los siglos.
Aleluya. Gloria al Señor. La cosmovisión cristiana es el sistema de creencias para discernir, ya lo dijimos, y entender la voluntad de Dios. Por tanto, entender sistemáticamente la Biblia es el paso más cercano para tener el discernimiento bíblico y el sistema de creencias. Gloria al Señor. Hay que volver, hermano. Hay que volver al libro, hermano. Hay que volver al libro. Como decía el finadito Germán Correa, ¿por qué se sorprenden? Él decía, ¿por qué se sorprenden de las divisiones? ¿Por qué se sorprenden de la apostasía? Yo lo leí en el libro. En ese libro está escrito. Pero claro, nos alarmamos, nos sorprendemos, nos angustiamos. Y no solo por lo que mencioné, sino por muchas otras cosas, hasta del orden cotidiano de la vida. Porque como no leemos, no entendemos entonces la voluntad de Dios. Hermano, tener una cosmovisión cristiana trae paz, trae seguridad, hermano. Cuando usted tiene el discernimiento de la voluntad de Dios, que usted sabe, aunque no lo diga la Biblia, pero usted sabe, como sí lo dice el coro, que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. Que alguien está diciendo que te va a quitar la vida. ¿Sabe cómo responde un hombre con la cosmovisión bíblica? Si Dios te lo permite. Porque aún mis cabellos están todos contados por mi Dios. Aleluya. Y cuando uno cree y confía en Dios, no se muere antes de que sea la voluntad de Dios. Me pueden hacer un atentado, pero nunca podrán quitarme la vida, porque mi vida está en el propósito de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted y yo estamos en el propósito de Dios, no habrá enfermedad que nos mate. O que alguien reciba la palabra esta mañana. Si usted y yo estamos en el propósito de Dios, no hay persecución que nos acabe. Si usted y yo estamos en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, ay, hermano, como dijo Pablo, antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Gloria a Dios. A través de todo esto, Dios quiere quitar nuestros temores. Dios quiere trabajar nuestras fobias. Dios quiere quitarnos la depresión. Dios quiere sacarnos de la angustia del qué será de mañana. Tu vida está en las manos de Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es muy grande, hermano. Isa, esto es muy grande. Esto está más allá del control humano. Aleluya. Por eso no nos hemos equivocado. No es por impresionar ni impactar cuando decimos que cuando uno está en el propósito de Dios es indestructible. Es indestructible. Ni la caída de un avión te mata. Hoy yo no sé si alguien está escuchando esta mañana lo que Dios está diciendo. Ni la caída de un avión te mata.
Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Y no es que tenga las 7 vidas del gato, sino que tiene la vida de Dios, tiene la vida del Espíritu. Aleluya. Hermanos, el tiempo para mí es un problema. Número 2, voy a tratar de terminar. La cosmovisión cristiana es la mente crítica. Qué lindo esto, escuche. La cosmovisión cristiana es la mente crítica para juzgar las ideologías contemporáneas. La cosmovisión cristiana bíblica es la mente crítica para juzgar las ideologías contemporáneas. El mundo donde vivimos está bajo el dominio de una cosmovisión no cristiana. Hay que decirlo, hermano, aunque a muchos no les guste. La cosmovisión del mundo es la cosmovisión de Satanás, de las tinieblas. Además, con la tendencia ateísta. Por eso el apóstol Pablo dice: no se amolden al mundo actual, no se conformen a este siglo. El término mundo actual o este siglo no se refiere a un lugar geográfico, sino a esta época o esta etapa del tiempo. Desde el punto de vista de tiempo y perspectiva, esta época difiere básicamente del mundo que viene. O sea, el mundo que vivimos hoy difiere absolutamente del mundo que viene. Es decir, la manifestación del reino de Dios se habla en todo el Nuevo Testamento. Ahí está, por eso hay que leer la palabra. Una de las características principales de esta época es oponerse contra Dios. Podemos analizar las características del siglo cultural, económico y político. Sin embargo, si consideramos que estas características son las consecuencias de las filosofías y pensamientos de este siglo, por eso es que el apóstol clasificó los pensamientos de esta época en los siguientes 3 mencionados. Escuche, este texto es importantísimo. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Ahí está. Corintios. No está. Se parece, ¿no? Corintios a Crónicas. Ese sí es. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos hablando de la clasificación que Pablo le da a la cosmovisión de este tiempo. Y allí hay argumentos, hay altivez y hay pensamientos que parecen estarse refiriendo a 3 cosas. Nos aventuramos aquí a una interpretación, a una contextualización. Cuando habla de argumentos, habla de filosofía moderna. Se refiere a toda teoría e ideología contra Dios. En esa época del apóstol Pablo existían especialmente la filosofía o la teoría estoica y el hedonismo. Rápidamente le digo de qué se trataba. Lo tengo aquí en letra pequeña. Estoicismo se denomina la doctrina filosófica que practicaba el dominio de las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la virtud y la razón.
La escuela estoica fue fundada por Zenón de Sitio hacia el año 301 antes de Cristo en Atenas. Ese Zenón se menciona en la Biblia. Y el hedonismo en el griego es donde podemos encontrar el origen etimológico de la palabra hedonismo. Es una doctrina de la filosofía que considera, atención, usted dice si eso se está dando o no. El hedonismo considera el placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres intentando evitar el dolor. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso cabe ahí. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice derribando argumentos, por eso muchas veces el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuidado con las filosofías. Yo voy a decir algo, me voy a atrever porque estoy en mi congregación. Digo mi congregación porque asisto aquí, no porque ustedes sean míos, porque ustedes son de Cristo. Pero hermano, tenemos ahora en la iglesia una cantidad de filósofos. Y el Señor no nos llamó para que seamos filósofos, hermano. El Señor nos llamó para que seamos sus discípulos. Parece que algunos no están de acuerdo. El Señor no nos llamó para filosofar. El Señor nos llamó para obedecer. El Señor Jesucristo salió, hermano, con lo que podrían algunos llamar, hermano, una filosofía de Cristo, hermano, que nadie entendió jamás, por lo menos en ese tiempo, antes de la revelación del Espíritu. Porque el Señor salió con esta que es como el pensamiento de Dios, de Jesús a través del Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que quiera que la tome, y si la quiere tomar, va a tener que negarse a sí mismo, tomar la cruz, o sea, morir al yo. No cabe la egolatría, no cabe el hedonismo, no cabe el estoicismo. Aquí no controlamos nosotros las pasiones y las tendencias por nuestras virtudes. Hay algo aquí que controla todo, que amarra todo, y se llama Espíritu Santo. Lo que no amarra el Espíritu Santo, lo que no domina el Espíritu Santo, no lo domina nadie. Y amasaya darra, amaya sea la llamajanda. Gloria a Dios. Yo ya se los he predicado. Por eso el Señor nos pone a hablar en lenguas, porque el Señor dijo: hay un miembro en el cuerpo que es rebelde, que nadie lo puede dominar, y el que lo pueda dominar tendrá el control de todo. Por eso el Señor nos dio de su espíritu y amarró la lengua, la cabalga. ¡Wow! Te agarra, te pone a hablar en lenguas, te pone a hablar en lenguas. ¿Y sabe qué está diciendo Dios? Tengo el dominio, tengo el control, tengo el gobierno de esta persona. Me le voy a sentar en el trono de su corazón y desde allí lo voy a gobernar. Oh, póngase en pie y dele un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya.
Por eso es cierto, Dios no nos dio una religión, Dios a nosotros nos dio fue una conexión con el Espíritu. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Se derriba todo argumento, se derriba toda filosofía. Aleluya. Se somete, se gobierna, se juzga toda altivez, toda religión, todo sectarismo, todas las idolatrías, todas las sectas que vienen de los mitos griegos, romanos, las religiones romanas y sociedades antiguas que equivaldrían hoy día a los pensamientos pluralistas y sectarismo. Todo Él dice: vamos a derribar, vamos a someter. Todo pensamiento, perspectivas incorrectas, todo pensamiento son los pensamientos generales equivocados. Por ejemplo, divisiones de la iglesia, que el Señor reprenda al diablo. Casamiento con inconversos, Dios reprenda al diablo. Homosexualidad, hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Aborto, divorcio y nuevas nupcias fuera del marco bíblico, etc. Necesitamos tener un buen discernimiento y vivir con la perspectiva real del reino de Dios para afrontarnos contra los pensamientos malos de este mundo, porque si no es muy fácil complacer y aceptarlos, aunque uno tenga una seguridad de la salvación y sensibilidad espiritual. Reconozcamos nuestra debilidad de ceder y aceptar la influencia ultramundana. Entonces nos damos cuenta la imposibilidad de vivir sin la cosmovisión cristiana, que es la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Me quedan ahí unos puntos para el próximo domingo. ¿Alguien quiere conocer la voluntad de Dios? Venga aquí al altar. Oración, discernimiento de la palabra. Recibe órdenes ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Esa es la voluntad de Dios. Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado. Él es el Señor. Él nunca se sintió cansado y así solo es Él. Solo es Él. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no erra en nada. Las alas del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo el mundo sin hora marcada. Este es mi Dios, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Este es mi Dios, con de claridad cerca de su gloria. Este es mi Dios, no se vende, no se rinde a un superior. El futuro de la ciencia Él ya domina, y de la
si solo es Él.